¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en este viaje al centro de los datos quiero invitarles a recorrer un poquitito lo que ha pasado en Estados Unidos en estos días. El presidente Donald Trump vivió un chascarro de estos grandotes. Hace 4 años nos sorprendió cuando nadie creía, o muy pocos, las encuestas al menos no lo creían, yo tampoco, y escribí un libro sobre él después, que fuese a ganar la presidencia de los Estados Unidos, con una campaña de microtargeting que terminó siendo notable y usando redes sociales para poder conseguir los votos que necesitaba, a precisión, en distintos condados del territorio norteamericano, para poder ganar una elección a Hillary Clinton que le permitiera lograr la cantidad mayoritaria de un total de 538 delegados. Una campaña realmente armada a precisión, con un blanco preciso. 4 años después parece estar pasando por un momento complicado. Y otra red social le hizo pasar un bochorno mayúsculo al mandatario. En Tulsa quería reunirse con sus adherentes. Subió a las redes sociales avisos para que pudieran unirse a este meeting todos aquellos que quisieran clamar al mandatario por su reelección ahora en 2020. Y así como resultó tan notable para el cerebro digital de la campaña de Donald Trump hace 4 años, Brad Parscale, una red como Facebook para poder congregar a la gente que necesitaba, así como congregó gente en ese entonces, logró filtrar quiénes eran aquellos que querían aguarle la fiesta al mandatario y quiénes eran los que realmente eran adherentes, confirmados y convencidos de Trump. Eso lo hizo en 2016. Esta vez Brad Parscale creyó a pie juntos que los TikTokers estaban con el mandatario. Así es, esta nueva red social, porque 4 años después las cosas se revirtieron, ya no es Facebook la que la lleva, es TikTok. Ya no es una plataforma estadounidense, una aplicación, una red social estadounidense, sino una china la que la está llevando. Se ha renovado también el tipo de público que usa estas herramientas. Son más jóvenes los que están en TikTok haciendo de las suyas. Pues bien, esta gente, los usuarios de TikTok, tocaron la puerta al equipo de Trump y le dijeron: nosotros queremos ir a este meeting político, a Tulsa. Y resulta que 120.000 personas se suponía que iban a llenar un centro deportivo donde Trump le iba a hablar a sus seguidores. 120.000 personas, esto fue durante el fin de semana, apenas hace unos días. El propio Trump, era tal la cantidad de gente que quería ir, dijo: esto va a estar lleno, afuera va a estar lleno de gente. Es 1 millón de personas las que solicitó entrada. Varios se van a quedar teniendo que saludarme en la entradita nada más y no podrán tomarse la foto conmigo mientras yo les hablo. Pero bueno, así son las cosas. Y resulta que, así son las cosas, dieron un giro rotundo. Y si hablamos de datos, de los 120.000 que esperaba él en ese coliseo, solamente llegaron 6.200 personas. Y esta imagen que usted está viendo ahí dio la vuelta al mundo. Todo esto para mí tiene mucho sentido porque, como le decía yo hace algunos capítulos atrás, yo escribí un libro con la campaña de Donald Trump, Donald de aprendiz a presidente, hablando justamente de cómo impactaron las redes sociales, el diseño de mensajes como si fueran trajes de sastres para lo que la persona quería escuchar. Y Facebook fue fundamental en eso. Se sabe mucho sobre lo que pasó con Cambridge Analytica en la segunda parte de la campaña, pero en la primera parte, con Brad Parscale, el hombre que esta semana tuvo que salir a dar explicaciones y que seguro tuvo ahí un encontrón con Donald Trump. Seguro que sí. Este hombre lideró hace 4 años una campaña llamada Proyecto Álamo, que tomó a plataformas de eventos, Eventbrite y Facebook como puntales de una campaña que resultó exitosa. Y hoy día está pasando lo que usted ve. Ese es el primer viaje que le propongo esta noche. Ahí, con esta imagen que seguramente en Estados Unidos sigue dando que hablar. Vamos a la presentación y luego entramos con la entrevista central para hablar de otra cosa: periodismo de datos. Algo que en estos días se hace muy necesario. La información está aparentemente donde quiera que vayas. Literalmente en tu mano, en tu teléfono. ¿Te has puesto a pensar cuánta es información de verdad y cuánta es infoxicación? Te invito a hacer un viaje para buscar información precisa y de calidad. Un viaje al centro de los datos.
Bien, lo que les contaba hace un ratito, periodismo de datos, en eso vamos a entrar hoy. Y para hacer ese recorrido, una invitada que es muy especial para mí, hemos trabajado juntos en estos años, vamos con ella. Bien, y ya está en pantalla Florencia Darrigrandi. Debo decir que esta va a ser una sesión especial del viaje al centro de los datos. Y literalmente un viaje. ¿Por qué especial? En primer lugar, junto a Florencia trabajamos juntos en el campo del periodismo de datos. Ambos publicamos hace un año, un poquito más, Reportero de Datos, que es un manual donde ustedes pueden acceder en www.reporterodedatos.com. Algunos consejos sobre estadística, sobre visualización de datos y otras áreas que tienen en común la ingeniería y el periodismo. Florencia, de hecho, académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en estadística de la Universidad Católica y que enseña justamente estadística a periodistas. Por eso yo quería invitarte hoy día, Florencia, además del diplomado en periodismo de datos y fact-checking que nuestras escuelas, facultades están impartiendo desde este año en la Universidad Adolfo Ibáñez, en el cual ambos somos directores académicos. Hay que transparentarlo porque alguien podría decir por ahí el conflicto de intereses, qué sé yo. No, aquí está la convicción de poder enseñar de verdad el valor de los datos y la estadística en el periodismo, porque se tienen que comunicar de manera correcta y esa es en parte el espíritu de este programa. Gracias, Florencia. Hola, Carlos, gracias a ti por la invitación. Ya, hagamos literalmente este viaje al centro de los datos. ¿Por qué? Porque generalmente nos posicionamos desde hacia dónde nos va a llevar el COVID, cuánta gente vamos a tener contagiado, cuántos fallecidos en 2 meses más, en 3 meses más, si es que van a ser millones o no. Y como que vivimos permanentemente pensando, y lo digo en plural, vivimos porque entre que las personas que consumimos noticias, aquellos que comunicamos las noticias, los especialistas, expertos en datos que también hacen sus proyecciones, pero hemos revisado poco estos 3 meses hacia atrás. ¿Cómo ha sido nuestro recorrido? Ha sido poco lo que hemos visto ahí. Entonces veamos ese recorrido. ¿Te parece, Florencia? Súper bien. Tú tenías ahí un gráfico que tú desarrollaste, que publicaste en el Observatorio de Datos, que nos permite ver esa evolución, ¿no? Sí, tengo un gráfico, sobre todo porque, bueno, ha habido mucha discusión los últimos días acerca de si las cifras se estaban reportando correctamente o no. Recordemos que, bueno, una de las causas de la salida de Malianich del cargo fue porque efectivamente dicen que no estaba reportando las cifras de manera correcta. Pero básicamente una de las cosas que a mí me interesó del tema es el tema de los asintomáticos, cómo eso puede tal vez modificar, cómo podía estar impactando en las cifras, ¿ya? Los asintomáticos solo se empezaron a reportar desde el 29 de abril, ¿ya? Y quería ver cómo está influyendo eso en la totalidad de los, el reporte total de los infectados por COVID. La verdad es que los asintomáticos hoy en día solo están pesando alrededor de un 10% del total de los infectados. Y al final igual la tendencia hoy en día te la están marcando los sintomáticos. Ahora, aquí yo creo que hay un punto súper importante, y es que obviamente la tendencia va a estar dada por las personas con síntomas, porque las personas que tienen síntomas se acercan a los centros asistenciales y se les hace el examen. En cambio, los sin síntomas, el gobierno los sale a buscar, ¿ya? Y en general los está yendo a buscar a hogares de ancianos, lugares donde hay gente de mayor riesgo, ¿sí? Pero el tema aquí es la importancia de las definiciones que vamos a usar cuando vamos a medir un dato, ¿sí? Todas las mediciones que se pueden hacer respecto a este problema se han usado como indicadores de la buena o no tan buena, por no decir mala, gestión de los gobiernos. Y entonces lo primordial aquí es la definición de cómo vamos a medir para poder tener una película clara acerca de cuál es la situación del país en términos del COVID. Bueno, efectivamente, Florencia, lo que tú estás diciendo sobre cómo se toman los datos, la importancia que tiene ese registro, nosotros podemos ver, y ahí te estoy compartiendo en pantalla ya un gráfico, lo que pasó el día 7 de junio, que solo ese día se dispara, y uno se pregunta qué pasó, el número de muertos particularmente.
qué pasó en esa oportunidad, fue que efectivamente murió más gente o no, y cualquiera que se expuso a este gráfico, porque de hecho salió en la prensa, por algo lo estamos compartiendo ahora, haciendo como la lectura de cómo tenía que leerse este gráfico. En realidad lo que pasó ahí, que fue el día 7 de junio, es que se tomó la decisión de no incluir solamente a las personas que tenían un certificado de COVID ya examen que confirmaba que la persona había muerto por COVID-19, sino además se habían considerado en esa oportunidad lo que el registro civil había registrado como personas muertas con síntomas de COVID. No la enfermedad confirmada, sino una sintomatología que le hacía sospechoso. Leo exactamente lo que dijo ese día France 24. El exministro Mañalich, en ese entonces, el día 7, precisó que su cartera estaba comparando las cifras de fallecidos con pruebas COVID-19 con los números del registro civil sobre personas que posiblemente habían muerto por el virus. Y el resultado fue que el gobierno incluyó ese día a más de 600 personas, son 649, entiendo, en ese número, ese 7 de junio, en listados oficiales de quienes habían muerto por la pandemia. Pero tú me decías, Florencia, claro, este es un número hacia atrás. Esos 600 y tantos son personas que de ahí hacia atrás habían muerto en esa condición. No es que ese día murieron 600 y tantas personas sospechosas de esto. Exactamente, fue como que tal vez la corrección correcta, valga la redundancia, hubiese sido haber visto cómo impactaba esas 649 día por día, porque la verdad es que la lectura que uno le puede dar a eso, si uno no entiende bien la situación, claro, es como que susto, en un día solo se murieron 649 personas. Claro, yo entiendo que ese es el acumulado desde que partió el coronavirus en Chile, que entiendo que es desde el 3 de marzo, a la fecha, personas que murieron con síntomas que pueden ser atribuibles al coronavirus, ¿sí? Entonces es como una corrección de la cifra, y eso lo que nos da en el fondo es que a partir de esa fecha, el 7 de junio, es como que tenemos un nuevo piso, ¿sí? O sea, lo que pase del 7 de junio en adelante no es necesariamente comparable con lo que pasó del 7 de junio hacia atrás. De nuevo, por el tema de las definiciones que yo hablaba, o sea, el muerto por coronavirus antes del 7 de junio no es el mismo, entre comillas. ¿Por qué? Porque se define distinto que el que muere después del 7 de junio, ¿sí? Claro, y ahí de ahí se entiende que el día siguiente, el 8, la curva vuelve a retomar un crecimiento normal. Exactamente, claro, a lo mejor muchos hubiesen esperado que hubiese sido un salto de 600 nuevamente, pero no, porque la verdad no sabemos cómo se distribuyen esos 600 en los 3 meses anteriores, ¿no? Puede haber sido, probablemente haber tenido un comportamiento muy similar a cómo tenía la curva original, digamos, pero no tenemos cómo saber, ¿sí? Sí, exactamente. Bueno, tú me decías, mira, Carlos, y aquí yo transparento, fuera de micrófono, nosotros conversamos bastante sobre estos temas porque de hecho es el campo en el que ambos compartimos expertise, trabajo conjunto con esto del periodismo de datos. Tú me decías, esa gráfica, esa infografía que ahí tenemos en pantalla de los contagiados, recuperados activos no contagiantes y activos contagiantes, esta de las personitas que están con colores distintos, tú me decías, es una muy buena manera de poder ilustrar, de poder visualizar ese tipo de información. Exacto, porque, bueno, muchas veces que hemos tenido oportunidad de conversar en estos temas, yo soy súper como enfática en señalar al público que le estamos hablando, ¿ya? Y esa es como mi otra, si bien el periodismo de datos es una de mis pasiones, la otra del lado de mis pasiones es la enseñanza de la estadística, y no todo el mundo puede entender con claridad qué significa, por ejemplo, el número de infectados por 100.000 habitantes, ¿ya? No tenemos un público promedio muy alfabeto, digamos, en esos términos. Entonces, usar ese tipo de gráficos, que es lo que nosotros los estadísticos llamamos los pictogramas, le dan un ejemplo súper claro a las personas de qué es lo que significa, por ejemplo, no sé, 50.000 infectados dentro de 1.000.000, por ejemplo, o 5.000 dentro de 100.000. O sea, es una forma gráfica de transmitir el mismo concepto. Es bien interesante porque así le llaman en estadística, en periodismo hablamos de aproximación en 2 escalones.
cuando hablamos de narrativas de datos. Por ejemplo, cuando alguien te dice, sí, la Teletón tiene 35.000 millones de pesos de meta, y para una persona cuyo sueldo es bastante menos que eso, de pronto el número es tan alejado que tú utilizas figuras de aproximación del tipo, con esto se puede construir cierta cantidad de hospitales. Ah, ahí entiendo, porque entiendo el valor, desde mi lugar, el valor del hospital, lo que significa eso desde el punto de vista del aporte social que tiene, y entonces valoro lo que significa una meta de ese tipo. Es bien interesante esto de aproximar los datos de manera tal que nos lleguen a todos en los huesos, poder entender realmente qué significa. ¿Qué te parece desde ese punto de vista? ¿Cómo hemos ido comunicando en estos 3 meses los datos, las personas en este país que estamos ligadas a esta materia? Yo siento, de lo que he tenido oportunidad de revisar, es que estamos un poco lejos todavía de ese público que no entiende mucho del tema, digamos. Que no, insisto que podemos decir que estadísticamente hablando es analfabeto, ¿sí? Y en temas como este, como que a mí me preocupa el doble, porque estamos unos más que otros, pero todos podemos estar un poco asustados con lo que está pasando. Entonces, si fallamos en el cómo comunicar, podemos generar un pánico innecesario, ¿sí? Entonces, insisto, creo que nos falta hacer una aterrizada como más educativa al respecto de la información que estamos transmitiendo. Sí, parece ser así. Otra cosa que yo de pronto siento que hemos pecado de soberbia, a nivel bien transversal, como de esto de la sentencia absoluta, de decir, ok, Chile está en este lugar a nivel mundial. Aquellos que miran con optimismo la manera en que trató el gobierno desde el comienzo esta pandemia, estamos súper bien ubicados. Quienes estaban desde el otro lado de la oposición, en las antípodas, estamos súper mal ubicados. Y me da la impresión de que el ranking, dependiendo de cómo se haga la medición y qué criterios estamos utilizando como más preponderante en la balanza, nos dejan distintos lugares. Yo no sé si es tan factible decir realmente, en comparación con otras naciones, en qué lugar estamos, cuando en realidad son preguntas distintas y formas de medición diferentes, ¿o no? Sí, pues eso también ha sido una de las cosas como complejas que ha hecho complejo analizar la pandemia y compararse con otros países. Sobre todo, por ejemplo, una cosa que yo encuentro que ha sido súper relevante, y es cuando uno ve a los países discutir entre ellos. Por ejemplo, estuvo el caso emblemático de la discusión entre Chile y Argentina, que Chile se ufanaba que decía que, o sea, Argentina decía que tenía menos contagiados, pero Chile por otro lado le decía sí, pero nosotros estamos testeando más. Entonces efectivamente hace mucho ruido las distintas políticas públicas que hay al respecto, para que uno pueda comparar, por ejemplo, cifras de contagiados. Ya las cifras de mortalidad es otro tema, pero las cifras de contagiados es complejo por las políticas que tienen los distintos países. Otra cosa es el cómo yo informo, porque además también compararse, por ejemplo, comparar a Chile, que tiene casi 19,5 millones de habitantes, con Uruguay, que tiene 3,5 millones de habitantes, o sea, hablar de 200 casos de COVID en uno y otro país no es comparable. Sí, bueno, obviamente esperaría que los países más chicos tuvieran menos contagiados. Entonces, claro, ahí hay que sentarse y pensar bien cómo uno hace las comparaciones. A mí me gusta, por ejemplo, ese tema que tú planteas, y yo aquí miro mi pantalla que tengo al lado para apoyarme y dar el dato exacto, no caer ahí en imprecisiones. Al día 23 de junio en Chile se habían hecho 995.060 exámenes PCR. Te propongo un juego entonces, veamos una cobertura de datos. ¿Te parece bien si nosotros hiciéramos esta cobertura de esta manera? Analizar 995.060. ¿Cuánto representa eso de la población chilena? De esos 19 y tantos millones de habitantes, y a partir de esa tasa poder decir tal cantidad de esas 995.000 tienen contagio, y ahí poder llegar a una aproximación real de cuánto es el peso que tiene el COVID en nuestra población. Así, uno siempre debiera relativizarlo al total de habitantes. Ya, entonces veamos cómo esto lo podemos aterrizar. Tú misma nos decías hace un ratito, Uruguay 3 millones y tanto de habitantes, Chile 19 millones y tanto de habitantes.
para poder hacer una medición que sea justa para las realidades de ambos países, poblacionalmente hablando y a nivel de contagio? ¿Cómo sería el ejercicio? Bueno, lo primero, lo que uno naturalmente haría es calcular un porcentaje, ¿ya? Lo que pasa es que sin frivolizar un poco la situación, porque aquí estamos hablando de vida humana, ya no estamos hablando de incremento de producción o decremento de producción, pero digamos que más o menos el 2% o sea, hay una tasa de mortalidad del 2%, ¿ya? ¿Cómo puedo llevar eso? No es un número muy alto, entonces eso puede llegar a confundir. Entonces usualmente lo que se hace es llevarlo eso a la cantidad de muertos que sería por millón de habitantes. Entonces, si yo llego a la conclusión de que la mortalidad es de un 2%, eso quiere decir que de 1 millón de habitantes se mueren 20.000, ¿sí? Y uno tendría que hacer un ejercicio similar en el caso de Uruguay. Supongamos que en Uruguay es el 1%, eso quiere decir que se mueren 10.000 habitantes por cada millón de habitantes, ¿sí? Y ahí ya estábamos hablando de bases comparables. Y sobre la base de ese millón, ahí tenemos entonces peras con peras, manzanas con manzanas. Ahora, el porcentaje también es comparable, porque es un porcentaje, tiene la misma base, pero tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando recién, y yo te decía los pictogramas, tú me decías estas relaciones de relacionar y cosas más concretas con números. También el hablar de cierta cantidad de habitantes por millón o por 100.000, porque cuando las poblaciones son más pequeñas se lleva 100.000, también tiene que ver con eso. Es mucho más agarrable entender que, entender que de cada millón se mueren 20.000, que dramático suena, pero a decir que se muere un 2%. O sea, para el público general le hace mucho más, o sea, es más entendible. ¿Sí? Claro. No sé si es bien la idea. Que es también cuando tomamos un número no porcentual, un número de cantidad de muertes, 5.000 en un país de 19 millones de habitantes, y hago la traducción, ¿cuántos son esos 5.000 en relación a 1 millón de habitantes o en relación a 100.000? Y hago lo mismo numéricamente con el otro país para poder meternos en el mismo terreno, ¿no? Que ahí saco mi tasa de prevalencia sobre la base de 1 millón de habitantes o 100.000 habitantes. Así es. Exacto. Ahora, lo que pasa es que no, sí. lo que yo vi al inicio, cuando recién partió la pandemia, era eso, que hacían comparaciones absurdas. O sea, no tomando en cuenta ningún caso la base de habitantes que había. De hecho, yo te tocaba este tema porque uno también puede encontrar en la prensa, y aquí esto directamente aparece en varios medios de comunicación, lo voy a poner en pantalla, un número que uno puede decir, o sea que tenemos menos contagiados, cuando te dicen número de personas contagiadas por cada 100.000 habitantes. No, pues ahí está la conversión de la que hablamos recién. Entonces, claro, no es que, porque en esta tasa que estamos viendo aquí, que corresponde al 23 de junio, nos dicen que en Santiago, por ejemplo, a esa fecha había 2.472 contagiados, pero no hubo ese número, son 2.472. Si es que en Santiago hubiese 100.000 habitantes, entonces el número está hecho sobre esa relación, claro. Y ahí aparece un total nacional de 1.289. Esa conversión se hace entonces para hacer esa comparación y ver cómo nos medimos en relación a otros países, o cómo una región se mide en relación a otras regiones, o una provincia en relación a otras provincias. Exacto. Claro, el número absoluto no te sirve por sí mismo, porque tiene que ser en base al total. Sí, perfecto. ¿Qué te parece, Florencia, desde el punto de vista de los números, de la estadística, el momento que estamos viviendo? Porque aquí como que estamos obligados a alfabetizarnos también, ¿no? Así como esto es de vida o muerte, literalmente. Entonces tiene que aprender para poder saber en qué mundo vive. Yo creo que desde el punto de vista estadístico, este es un momento que tiene muchos desafíos, porque aquí hemos hablado básicamente del tema de cómo estamos como describiendo la situación de hoy en día. Efectivamente, creo que a los que manejamos información, a los que transmitimos información, que eso es una también de las cosas que me encanta de esta posibilidad de poder trabajar con periodistas, porque creo que los periodistas pueden tener un rol importante en esto que es alfabetizar al público,
pero también está súper desafiante al mundo de los estadísticos desde el punto de vista de proyectar la información. Hay mucha necesidad de poder proyectar cuántos contagiados van a haber por todo lo que significa, o sea, por toda la gestión hospitalaria que significa un contagiado de COVID. Y por la naturaleza de la pandemia, yo sé que tú has tenido conversaciones con personas que trabajan en el rubro, pero la naturaleza de esta pandemia lo hace súper complejo, sobre todo el tema de los asintomáticos. Entonces siento que estamos viviendo como mundo, o sea, un momento, yo siento que desde el estallido social en Chile como que se vivió si bien venía una revolución de datos desde el punto de vista de la información, yo pensé que con el estallido social ya habíamos como reventado, y yo creo que lo que terminó como de reventar la situación, de hacer como el punto más álgido ya ha sido esto. Y efectivamente porque estamos bombardeados de información, de fuentes distintas, por eso recomiendo que es súper importante revisar las fuentes de donde estamos mirando, bien las definiciones. O sea, nosotros mismos hace un rato estuvimos viendo un gráfico y decíamos no puede ser, y es porque estuvimos leyendo mal algunas cosas. O sea, hay que ser súper cuidadoso de cuando uno recibe una información, entender la fuente, entender qué se está reflejando, y a su vez cuando la estamos transmitiendo, también ser súper cuidadoso de cómo la estamos transmitiendo. Sí, interesante, porque también es un llamado a la humildad de parte de aquellos que estamos trabajando en esta área. Se escucha mucha soberbia, además de no, si el modelamiento que yo hice es el modelamiento, están todos los argumentos para decir, y en realidad estamos aprendiendo también todos, siento yo. Esta enfermedad se nos está mostrando de a poco y tiene unas características que son verdaderos virajes en U, donde uno cree que iba súper clarito en la dirección y de repente te cambia. Creo que hay un llamado a la humildad en todo sentido. Y respecto de lo que tú decías del momento clave, combinando también estallido social y lo que pasa hoy día, como estos archivos que uno dice normalidad ok, después guardar como normalidad ok, esta sí, ahora sí, ok, final. Esta cuestión parece que no cambia nunca. Yo quisiera detenerme un poco también en esto de la información falsa, lo fácil que es caer en la información falsa, en creerla, en tragarla, ¿no? Y en compartirla. Porque hemos hablado de esto también, Farhad Manjoo, que es un escritor estadounidense que ha investigado estos temas de la verdad suficiente, cuál es la verdadera información que uno comparte. La información falsa se toma de las emociones, de la emoción de la rivalidad política, y muchas veces decir esto que me conviene, que me cae como anillo al dedo a mi visión política, lo voy a tomar para repartirlo porque me parece que tiene que ser cierto, solo porque yo lo creo. Que pasó mucho en el estallido social de uno y otro bando, vimos cómo corrían esas informaciones o desinformaciones. Y en el caso puntual de la pandemia, el miedo es una emoción también. Y el miedo de pronto hace que caigamos presa de cuestiones que no son. Así que también hay que tener ahí un grado de atención. No sé, Florencia, si quisieras decir algo, compartirnos alguna otra cosa más a nivel de gráfico al cierre de esta conversación. Quería compartir, o sea, que comparto absolutamente el tema del miedo. Y creo que ya lo mencioné, pero por eso también creo que debemos ser súper responsables en el cómo y en qué se está transmitiendo, ¿no? Sí, creo que desde el punto de vista periodístico, sin yo ser periodista, veo que es súper complejo, porque también no podemos no ser transparentes con la información, ¿no? Entonces, ¿cómo uno logra comunicar sin generar más pánico del que tal vez pueda haber, ¿no? Y comparto mucho contigo también cómo de repente esto al final se vuelve un tema político y cómo se utiliza esto de un lado para otro. Pero por eso creo que aquí es súper importante el tema de las fuentes, que hagan que sean fiables, ¿sí? El director del programa me va a retar porque yo dejé mi WhatsApp abierto y suena cada cierto rato. Pero justo sonó, ahora que dijiste algo clave, sonó, ¡pim! Así como reforzando la idea. Yo como efecto. Como un efecto especial. Gracias, Florencia, por esta conversación. De nada, Carla. Que estés muy bien. Que estés muy bien. Estamos viendo. Chao.
Bien, después de esta conversación quisiera recomendarles el sitio del Observatorio de Datos del Periodismo y la Comunicación de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ustedes ingresan a observatoriodedatos.com y luego ingresan a una pestañita que dice Datos COVID. ¿Por qué lo recomiendo? Porque mucho se habla acerca de lo que tratábamos en la conversación con Florencia recién. ¿Qué pasa con la manera en que analizamos los datos? Hay diferencias entre la población de un país y la cantidad de contagiados. Hay diferencia entre la cantidad de test PCR que hace un país y la cantidad de contagiados. Porque mientras más se testea, eventualmente más se conoce de contagios. Para poder tener ese tipo de balances que son necesarios en un análisis de datos, hemos sacado en el observatorio una pestañita que se llama Datos COVID, donde vas a encontrar los datos de los casos en Chile y el mundo, los contagios por cada millón de habitantes, lo que pasa con la capacidad de testeo de cada país, también aterrizado a cada millón de habitantes, proporciones que son muy interesantes de analizar. Van a ver, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la posición de Chile en cuanto a contagios por millón de habitantes, que está ahí, estamos bastante mal. En el primer lugar, con 13.000 y más contagios por cada millón de habitantes, lo cual es muy alto, ¿no? Los 5 países que están en peor posición son Chile, Perú, Estados Unidos, Brasil y España. Y si hablamos de testeo por millón de habitantes, ahí hay que decir también que Chile está en un lugar bastante bien. Dentro de los 8 países que mejor testean en el mundo, el 8º lugar lo ocupa Chile. Hay que decir también que durante esta semana, el día miércoles, celebraba el ministro de Salud, Enrique París, que había pasado el 1.000.000 de exámenes PCR en el territorio nacional, con lo cual Chile se consolida como el país latinoamericano que más testea en relación a su cantidad de habitantes. Dicho eso, con esa recomendación, les agradezco como siempre que nos acompañen. A nombre de Estudio C, sigan con la programación de esta semana. Mañana viene ya Toño Sandoval con con Backstage, quiero decir, acá a Estudio C. A nombre también del Observatorio de Datos del Periodismo y la Comunicación de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias. Que tengan una excelente semana.